A veces uno cree que conoce a su propia sangre. Pero basta un día raro, una caja equivocada, una amenaza absurda, para darte cuenta de que la familia puede romperte más duro que cualquier enemigo. Y bueno, mi historia empieza justo ahí. Mira, loco, yo juraba que ya lo había visto todo en esta vida, ¿sabes? Pero esa mañana fue la que me abrió los ojos de verdad. Ahí estaba yo, William, más tranquilo que un domingo sin visitas, cuando suena el timbre de mi puerta. Y al abrirla, ¡pum!, aparece mi hija, ahora llamada Elena, con esa cara que mezcla tragedia y teatro barato, y detrás de ella su novio, Marco, metiendo hombros como si fuera seguridad de discoteca. Elena no venía a saludar. No venía a preguntar cómo estaba. No venía con los niños. No. Venía gritando que yo la había malinterpretado, que aquello de la caja con la serpiente no había sido nada, que yo siempre exagero. Yo la miraba sin decir nada, porque ¿qué dices ante eso? Me manda un reptil como si fuera un chiste y encima quiere que lo tome suave. Marco se mete en la conversación, todo inflado, diciendo que Elena tiene gastos, que la vida está dura, que yo tengo obligaciones familiares. Hermano, me daban ganas de reír. Obligaciones. Como si yo fuera un cajero automático con patas. Cuando les dije que ya no iba a seguir financiando sus caprichos, Elena explotó. Pues no verás a tus nietos nunca más, me escupió. Antes eso me habría partido el alma. Ese día no. Ese día fue como si algo dentro de mí hiciera clic. Eso no es una amenaza, le dije. Es un alivio. Se quedaron fríos. Marco dio un paso oscuro, dejándome claro que no querían irse sin pelear. Que sabían dónde vivo. Que sabían mis horarios. Pero yo ya no era el hombre que ellos manipulaban. Si siguen, les dije, hablamos con la policía. Y ahí empezó el verdadero quiebre. Cuando por fin cerré la puerta, sentí algo raro, como si el silencio del pasillo me diera permiso para respirar después de años aguantando broncas ajenas. Jessica, a quien ahora llamaremos Clara, salió de la sala con esa mirada de susto que mezcla amor y preocupación. Ella había escuchado todo, obvio. Y aunque intentó disimular, sus manos todavía temblaban un poquito. ¿Estás bien, William?, me preguntó bajito, como si el aire estuviera frágil. Yo asenté, aunque la verdad era otra. Por dentro me corría una mezcla rara entre rabia y cansancio, una cosa pesada que te cae en el pecho cuando reconoces que tu propia hija ya no es la misma persona que criaste. Pasamos la tarde como dos viejos que intentan fingir normalidad. Clara preparando té, yo haciendo café que ni quería tomar, ambos moviéndonos por la cocina como si estuviéramos en un museo donde no se puede tocar nada. Y cada vez que hacía contacto visual conmigo, veía ese brillo distinto, orgullo, sí, pero también un dolor que yo mismo había provocado al decir lo que dije afuera. Nos sentamos a la mesa, ese rinconcito que siempre había sido nuestro sitio seguro. Ahí se hablaron decisiones grandes en el pasado, comprar la casa, la jubilación, las veces que creíamos que Elena todavía podía enderezarse. Pero ahora el ambiente era otro. Más espeso, más triste. Pienso en cuando tenía 8, dijo Clara, mirando su taza. ¿Te acuerdas del desayuno quemado que me hizo por el Día de la Madre? Claro que me acuerdo. Pan tostado como carbón, jugo con tanta pulpa que parecía puré. Y sin embargo, fue uno de los momentos más dulces de mi vida. Ese recuerdo me pegó fuerte, porque parecía pertenecer a otra familia, no a la nuestra. William, sigue siendo nuestra hija, susurró Clara. Y ahí supe que venía el tema que había evitado todo el día. Cruzaré una línea más, le dije. Una definitiva. Ella levantó la mirada, tragando seco. ¿Qué vas a hacer? Yo respiro hondo. Algo que va a cambiarlo todo, pero algo necesario. A la mañana siguiente, el barrio seguía con su rutina tranquila, como si nada estuviera pasando en mi vida. Afuera, los Henderson paseaban al perro como siempre, y la señora Patterson regaba sus flores con ese dedito verde que presumía cada primavera. Y yo ahí, apoyado en la encimera, tratando de que el café me diera el valor que sabía que necesitaba. Clara, todavía con la bata puesta, se quedó mirándome en silencio. «Hoy lo haces, ¿verdad?», preguntó bajito. «Sí, hoy ya no puedo seguir postergándolo». No hacía falta explicarle más. Ella sabía lo que significaba. Sabía que el paso que estaba a punto de dar iba a dejar cicatrices, pero también puertas bien cerradas. Esa mezcla amarga de protección y pérdida. Salí de casa después de desayunar. El camino al centro parecía más largo de lo normal. O tal vez era yo, que iba repasando cada palabra, cada recuerdo,
cada pelea que me había traído hasta ese punto. Cuando entré al edificio donde estaba la oficina de Margaret Summers, que ahora llamaré Margot Steiner, el mármol frío del vestíbulo me recibió como un recordatorio de lo serio que era todo aquello. Subí al tercer piso y ahí estaba ella, tan profesional como siempre, con esos lentes que se quitaba cada vez que la cosa se ponía seria. William, dijo en cuanto me senté, cuando llamaste esta mañana dijiste que necesitabas protección legal extensa. Quentin todo sin saltar nada. Y vaya que se lo conté. Desde el pleito por la herencia, hasta la maldita caja con una serpiente viva. Como Elena y Peter habían bloqueado tarjetas, amenazado, manipulado. Todo. Margot tomaba notas como si estuviera armando un expediente de guerra. Y en cierto modo, lo era. Cuando terminé, ella dejó el bolígrafo, me miró como quien acaba de escuchar un crimen. William, esto ya no es un problema familiar. Esto es acoso e intimidación. Y por primera vez en años, sentí que alguien lo estaba diciendo en voz alta. Que por fin alguien lo estaba nombrando como lo que era. Bien, respondí. Entonces actuemos como tal. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Margot abrió un blog nuevo, como si acabara de empezar un caso de esos que salen en los periódicos. Vamos a reorganizar tu testamento primero, dijo. Mencionaste que querías impedir que Elena tocara tu herencia. Asentí. No quiero que ni un euro vaya a parar a sus casinos, ni a sus deudas inventadas. Quiero que todo sea para mis nietos, Luca y Sofía. Para su educación. Nada más. Margot tomó aire, como quien confirma que sí, que la decisión estaba más que justificada. Podemos crear un fondo educativo blindado. Un fideicomiso con un administrador independiente. Tus nietos estarán cubiertos, pero ni Elena ni Peter podrán tocar un céntimo. Perfecto, respondí, sintiendo un alivio que casi me mareó. Margot siguió apuntando, líneas firmes, rápidas, como si ya hubiera visto este tipo de historias 1000 veces. Y tal vez sí. Historias de padres que aman demasiado y de hijos que no saben valorar nada. Ahora, continuó, pasemos al tema del incidente con la serpiente. Sentí el estómago apretarse, igual que el día en que abrí aquella caja. Eso fue planeado, dije. Frío, calculado, cruel. Margot levantó una ceja. Eso no sirve. Los jueces no toman a la ligera ese tipo de actos. Lo incluiremos en la solicitud de orden de restricción. Sacó otro archivo, esta vez rojo, y empezó a escribir con más fuerza. La amenaza de ayer, los bloqueos de tarjetas, la manipulación constante, es un patrón. No son incidentes aislados. ¿Cuánto tardará este proceso? Pregunté. El testamento puede quedar listo en una semana. La orden de restricción la puedo presentar hoy mismo. Si el juez no pone trabas, estará aprobada antes de que termine la jornada. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin que me doliera. Margot me miró directo a los ojos. William, escucha bien. Lo que estás haciendo no es traición. Es protección. Es supervivencia emocional y física. Y ahí, justo ahí, entendí que tenía razón. Que a veces amar significa poner un límite tan fuerte que tiemblen todos los puentes detrás. Margot llamó a su asistente, una chica joven con gafas redondas y paso rápido. Tráeme los formularios de protección inmediata, ordenó. Y prepara el paquete del testamento para firma preliminar. Mientras la asistente salía, Margot volvió a centrarse en mí, cruzando las manos sobre el escritorio como si fuera a dictar sentencia. También te recomiendo empezar un registro de incidentes, dijo. Todo lo que Elena o Peter intenten de aquí en adelante, llamadas, mensajes, visitas, cualquier cosa. Gardalo. ¿Crees que se pondrán peor? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Margot soltó un respiro que sonaba más a experiencia que a cansancio. William, la gente que vive de manipular no acepta límites sin pelear antes. Cuando se den cuenta de que ya no tienen acceso a tu dinero, es probable que reaccionen con fuerza. Sentí un nudo en el pecho, pero no de miedo, sino de determinación. Pues reaccionarán contra la ley, dije, no contra nosotros. Margot me ofreció una sonrisa profesional, pero sincera. Exacto. Vamos a dejar todo tan hermético que ni un abogado desesperado podrá abrir alguna puerta. La asistente volvió con un montón de documentos, que Margot revisó con precisión quirúrgica. Aquí firmas, y aquí también, decía, pasando páginas una tras otra. Cada firma mía era como un ladrillo levantado entre nosotros y el caos que Elena llevaba años sembrando. El sonido de mi pluma sobre el papel era casi terapéutico. Cuando terminé, Margot ordenó los documentos en carpetas,
golpeándolas suavemente contra el escritorio para alinearlas. Listo, anunció. La orden de restricción se enviará hoy mismo. El juez suele responder rápido a casos de amenaza clara. Y esta serpiente, bueno, esto es más que claro. Me levanté despacio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza que se quedaba atorada en la garganta. Gracias, Margot. Hoy recuperé algo que había perdido. Ella inclinó la cabeza. Tu paz, William. ¿Y tu vida? Salí de la oficina sabiendo que esta vez, por fin, no habría marcha atrás. Que la puerta que estaba cerrando era la misma que me había consumido durante años. Salí del edificio con el folder apretado bajo el brazo, y el aire de la ciudad me pegó en la cara como si me despertara de golpe. Por primera vez en mucho tiempo, mis pasos no sonaban pesados. Caminé hacia el estacionamiento sintiendo esa calma rara, casi incómoda, que llega cuando uno está dejando atrás algo grande. De camino a casa, el tráfico avanzaba lento, pero ni eso me molestó. Iba repasando todo lo que Margot había organizado, la orden de restricción, el cambio del testamento, el fondo educativo para mis nietos. Cada detalle era una barrera sólida entre nosotros y la tormenta que Elena siempre traía con ella. Cuando llegué, Jessica estaba en la sala doblando unas mantas. Levantó la vista enseguida. ¿Y bien? Preguntó con esa mezcla de miedo y esperanza que llevaba semanas cargando. Me acerqué, dejé el folder en la mesa y respiré hondo. Todo está hecho, Jess. La orden se envía hoy. Y el testamento, ya no hay nada que ella pueda tocar. Jessica se quedó un momento en silencio, como si necesitara que las palabras se asentaran. Luego se dejó caer en la silla. Duele, admitió bajito. Pero también, se siente como quitarse un peso del pecho. Porque lo es, le dije acercándome. Por primera vez en años no dependemos de sus explosiones. Ella entrelazó sus dedos con los míos. ¿Crees que vendrá? ¿Que intentará algo? Si lo hace, será cosa de la policía, respondí. Ya no más discusiones en la puerta. Ya no más amenazas. Jessica asintió, pero se notaba que algo más le inquietaba. ¿Y Emma y Lucas? ¿Crees que, un día, entenderán? Claro que sí, le aseguré. Ellos verán quién tomó decisiones por odio, y quién tomó decisiones por amor. Hubo un silencio cómodo, de esos que hacía años no teníamos. El reloj del comedor marcaba las horas, y por primera vez su sonido no se mezclaba con el estrés ni con la culpa. Por la noche preparamos la cena juntos, moviéndonos con esa sincronía natural que siempre habíamos tenido. Y cuando nos sentamos a comer, los dos nos dimos cuenta de lo mismo. La paz había vuelto a nuestra casa. Pasaron 2 días, y la casa se sentía tan tranquila que hasta el silencio tenía sabor distinto. Jessica y yo nos levantábamos temprano, tomábamos café sin sobresaltos, dábamos caminatas por el vecindario sin revisar el teléfono cada 5 minutos. Era como si la vida hubiera vuelto a su ritmo natural después de años de caos. El jueves por la tarde, mientras revisaba unos papeles en la sala, sonó mi celular. Era Margot. William, dijo con su tono firme, profesional. Ya está. Los documentos se entregaron hoy a las 2:15. La orden de restricción, las modificaciones del testamento, todo está oficialmente en efecto. Me quedé callado un momento, dejando que la noticia se asentara. Gracias, Margot. De verdad. Colgué y solté un suspiro que llevaba años atorado. Afuera, por la ventana, vi a la señora Patterson arrodillada en su jardín, acomodando flores nuevas. Los Henderson tenían a sus hijos corriendo en bicicletas por la acera. Gente normal, viviendo vidas normales. Jessica apareció en la puerta con una toalla en la mano. ¿Fue Margot? Sí, respondí. Ya está hecho todo. Se sentó a mi lado sin decir nada, solo tomó mi mano. No necesitábamos palabras. Era alivio puro, mezclado con esa tristeza inevitable que llega cuando uno acepta la pérdida de alguien que ama, pero que ya no reconoce. Pensé en Elena. En la niña que dibujaba monitos de palitos, en la adolescente que me buscaba cuando tenía miedo de las tormentas, y en la mujer que ahora enviaba serpientes vivas como amenaza, que gritaba que mis nietos eran armas, no personas. La distancia entre esas dos versiones de ella era tan grande que ya no tenía cómo construir un puente. ¿Crees que lo entienda?, preguntó Jessica de golpe. ¿Que se dé cuenta de lo que perdió? Algún día, respondí. La ausencia pesa más que cualquier sermón. Y esta vez, no hay nada que pueda usar para jalarnos de vuelta. Jessica apoyó la cabeza en mi hombro. El reloj de la sala marcaba los minutos, calmado, sin urgencia.
Y por primera vez en décadas, no había ninguna crisis esperando al amanecer. La paz estaba haciéndose costumbre. Esa noche, mientras preparábamos la cena, todo se sentía más liviano, casi como si la casa hubiera soltado un suspiro gigante junto con nosotros. Jessica picaba verduras y yo revolvía la salsa, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio era cómodo, no tenso. ¿Te das cuenta?, dijo ella de repente, riéndose suave. Llevamos 3 días sin una sola llamada de emergencia. Ni un mensaje raro, añadí. Ni amenazas, ni llantos manipuladores. Jessica dejó el cuchillo a un lado y se apoyó en la encimera. ¿Crees que lo respete? Lo de la orden. No le queda de otra, respondí. Y si no lo hace, pues, ya no es problema nuestro. Ahora es asunto de la policía. Asintió, aunque todavía tenía esa sombra de madre preocupada detrás de los ojos. La entendía. Uno nunca deja de querer a un hijo. Pero sí aprendíamos, con el tiempo, a protegernos de ellos cuando se volvían peligrosos. Mientras cenábamos, la televisión murmuraba de fondo. Un documental de naturaleza, algo tranquilo. Y en medio de esa calma, un pensamiento me golpeó. Esto es lo que había extrañado. Vivir sin miedo a la próxima explosión. Después de recoger los platos, salimos al pequeño porche trasero. El aire de la noche estaba fresco, con olor a césped mojado. Las luces del vecindario parpadeaban como si todo el mundo hubiera acordado darnos un respiro. William, dijo Jessica, acariciando mi brazo. ¿Crees que algún día vuelva? ¿Pero de verdad? Cambiará. Eso depende de ella, respondí. Pero no vamos a poner nuestras vidas en pausa esperando que ocurra un milagro. Ella asintió, aunque también dejé caer mi mano sobre la suya para suavizar el golpe. No era crueldad. Era realidad. Un coche pasó por la calle, lento, sin detenerse. Solo un vecino tardío volviendo del trabajo. Pero por un breve segundo, sentí un sobresalto. Viejas costumbres tardan en morir. Jessica lo notó. Ya no es ella, dijo. Ya no tiene poder sobre esta casa. Y por primera vez, lo creí por completo. La mañana siguiente amaneció tranquila, demasiado tranquila para lo que había sido nuestra vida durante los últimos años. El café olía fuerte, la tostada estaba crujiente, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, todo aquello ya había quedado atrás. Pero al abrir el buzón, encontré un sobre amarillo sin remitente. No era raro recibir publicidad, facturas o cartas del banco, pero ese sobre tenía un peso extraño, literal y simbólico. Lo llevé adentro, lo dejé sobre la mesa y lo miré como si pudiera estallar. ¿Algo malo?, preguntó Jessica desde la cocina. No lo sé todavía. Abrí el sobre con cuidado. Adentro había una sola hoja, impresa, con letras negras y grandes. Sabemos lo que hiciste. Esto aún no termina. Jessica dejó caer el trapo que tenía en las manos. ¿Es de ella?, preguntó, aunque ambos sabíamos la respuesta. Tiene su estilo, dije, exhalando. Dramática, vaga y buscando provocar miedo. Jessica se llevó la mano al pecho, firme pero nerviosa. Pero tiene una orden de restricción, William. No puede acercarse. No puede mandar esto. No lo envió ella directamente, respondí. Seguramente Peter lo dejó en el buzón durante la madrugada. Él siempre ha sido más cobarde y creativo. Ella se sentó a la mesa, procesando. ¿Qué hacemos? Lo que Margaret dijo. Guardar todo. Documentalo. Cada detalle. Tomé mi teléfono y le saqué fotos al sobre, a la carta, al buzón por si había huellas o algo útil. Luego guardé el documento en una carpeta marcada como evidencia. Esto no cambia nada, añadí. El proceso legal sigue. Jessica asintió, aunque su respiración seguía un poco acelerada. No quiero volver a vivir con miedo. No vamos a hacerlo, dije, sentándome junto a ella. Las reglas existen ahora. Y si ellos las rompen, pagarán las consecuencias. Ella descansó su cabeza en mi hombro. Ojalá entendieran que ya no pueden chantajearnos. Esfuerzo humano. Algún día lo entenderán. Pero ese día no será hoy. Afuera, el vecindario seguía tranquilo. Nadie imaginaría que detrás de nuestra puerta se estaba librando una guerra silenciosa. Esa misma tarde, mientras intentábamos distraernos viendo una serie vieja en la sala, tocaron la puerta. No era un toque suave ni casual, era ese tipo de golpeteo que te obliga a poner la vida en pausa. Jessica me miró, tensando los ojos. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Para nada.
Me acerqué despacio, revisé por la mirilla y reconocí de inmediato la silueta del oficial Ramírez. Alto, serio y siempre con un gesto que decía no tengo tiempo pa' tonterías. Abrí la puerta. Buenas, William, saludó él. ¿Podemos hablar un momento? Claro, pase. Entró con esa energía de policía que siempre llena una habitación, y Jessica enderezó la espalda. Recibimos un reporte, comenzó Ramírez. Alguien afirmó que hubo ruidos fuertes en su casa anoche, como si hubiera una pelea o un grito de auxilio. Jessica frunció el ceño. ¿Qué? Nosotros estábamos dormidos desde las 11. Lo sé, dijo él. Por eso vine personalmente. El reporte fue anónimo, pero coincidió con la zona y horario exacto en que ustedes viven. Me crucé de brazos. Peter o Claudia. Están intentando armar un historial falso. Ramírez suspiró, ya resignado. Eso pensé. La jueza quiere que les avise, si siguen llegando reportes así, aunque sean falsos, tendremos que documentarlos igual. Eso podría complicarles el proceso si no demostramos rápido quién está detrás. Yo tengo algo para usted, le dije, y fui a buscar el sobre y la carta. El oficial lo revisó, levantando las cejas. Bueno, esto sí ayuda. Esto muestra una clara intención de hostigamiento. Jessica añadió. ¿Usted puede revisar cámaras de la calle? Alguien tuvo que acercarse al buzón. Haré la solicitud, respondió él. Pero ya saben cómo es esto, burocracia y paciencia. Asentí. Paciencia no nos sobra. Lo que no nos sobra es tiempo. Ramírez guardó copia de todo y se dirigió a la puerta. Manténganme informado. Y no se preocupen, los tengo en mi radar. Gracias, oficial. Cuando se fue, Jessica cerró los ojos y exhaló fuerte. Es como jugar ajedrez con alguien que solo sabe patear el tablero, dijo. Sí, respondí. Pero aún así, vamos ganando. Pasaron un par de días relativamente tranquilos, pero ya sabíamos que la calma nunca venía gratis. Esa mañana, mientras yo preparaba café y Jessica se arreglaba para salir a trabajar, sonó su celular con una notificación diferente, una que nunca había visto en su pantalla. ¿Qué es eso?, le pregunté. Jessica lo tomó, lo desbloqueó, y su expresión cambió por completo. William, es un correo del abogado. Dice que alguien envió nuevas pruebas a la corte. Supuestas fotos nuestras discutiendo violentamente en el patio. ¿Qué? Solté la taza casi. Nosotros ni siquiera salimos al patio esa noche. Exacto, respondió, mordiéndose el labio. Quieren que la jueza nos llame a una audiencia rápida para aclarar esto. Respiré hondo, porque ya sabíamos quién estaba detrás. Y justo cuando iba a sentarme, el timbre sonó. Otra vez ese timbre que suena a problemas. Abrí la puerta y me encontré a Claudia. Sonriendo. Esa sonrisa que no llega a los ojos y solo existe para irritar. Buenos días, vecino, canturreó ella. Solo pasaba a saludar. Claudia, no tengo tiempo para tus juegos. Hey, William, no te pongas tenso. Solo quería saber si anoche todo estuvo tranquilito. Jessica apareció detrás de mí. ¿Qué quieres? Habla claro. Claudia ladio la cabeza. Nada, solo espero que la jueza esté muy atenta. Hay gente que oculta cosas, ¿saben? Esa fue la primera vez que vi a Jessica dar un paso hacia adelante con tanta firmeza. Mira, si tienes algo que decir, dilo frente a la jueza. Pero deja de venir a mi casa a provocarnos. Claudia sonrió aún más. Oh, tranquila, cariño. Yo solo observo. Se fue caminando lento, disfrutando el momento. Jessica apretó los dientes. Está jugando con nosotras, dijo ella. Sí, respondí. Pero le vamos a ganar. Y fue justo ahí cuando tomé una decisión interna. No iba a esperar más. No iba a reaccionar. Iba a mover la pieza que ellos no esperaban. El plan ya estaba formándose en mi cabeza. Esa misma noche, después de cenar algo rápido, me senté con Jessica en la sala para hablar serio. Llevábamos días sintiendo como Claudia y Daniel nos respiraban en la nuca, pero ahora estaban cruzando límites peligrosos. Había que adelantarnos. Tenemos que armar un plan ya, le dije. No podemos seguir reaccionando a lo que ellos hagan. Jessica asintió, todavía con la tensión marcada en la cara. ¿Qué propones? Saqué el cuaderno donde últimamente anotaba todo. Mira, primero, necesitamos recopilar nuestra propia evidencia. Videos, mensajes, testigos, todo lo que pruebe que Claudia está manipulando cosas.
Jessica me miró fijo. ¿Crees que Daniel también está metido? Más de lo que aparenta, respondí. Esa foto del patio, eso no lo hizo Claudia sola. Hubo un silencio denso. Jessica se frotó las manos, como si tratara de soltar la rabia. William, te juro que a veces siento que están esperando a que yo explote, como si quisieran verme perder el control. Por eso no lo vas a perder, le dije. Vamos a ser más listas que ellos. Ahí añadí otra pequeña escena a nuestro plan, instalar discretamente una cámara interior apuntando hacia la puerta. No para espiar, sino para grabar cada visita, cada provocación, cada intento de hacer quedar mal a Jessica. Esto nos puede salvar el pellejo, comenté. Jessica respiró hondo y se acercó a mí. Gracias por no dejarme sola en esto. Siempre, le dije mientras la abrazaba. Ya casi era medianoche cuando escuchamos un golpe seco en la ventana. Jessica, Pago, UN Brinco. ¿Qué fue eso? Susurró. Me acerqué despacio, levanté la cortina, y había una piedra pequeña en el suelo con un papel amarrado. Lo abrí. Diviértanse mañana en la corte, carita sonriendo. Jessica, Paladicio. Esto ya es acoso directo. Sí, respondí con la voz más fría que pude. Y mañana, con esta nota, empezamos a voltearlo todo a nuestro favor. Sabía que el día siguiente podía cambiarlo todo, así que no dormimos bien. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa se sentía raro, casi eléctrico. Jessica estaba callada, demasiado callada, y eso siempre significaba que estaba procesando más de lo que decía. Yo preparé café, pero ni siquiera el aroma logró aflojar la tensión. ¿Listo para esto?, preguntó, amarrándose el cabello con manos temblorosas. Listo desde anoche, respondí. Hoy no vamos a la defensiva. Hoy vamos a dejar claro quién está atacando a quién. Guardé la nota de la piedra en un sobre, junto con fotos de la ventana y la piedra misma. Todo documentado. Jessica tomó su chaqueta y salió conmigo hacia el carro. En el camino a la corte, nadie dijo mucho, pero yo sentía su miedo mezclado con coraje, como un nudo que también me apretaba el pecho. Cuando llegamos, ahí estaban, Claudia y Daniel, parados cerca de la entrada, fingiendo una tranquilidad que se notaba más actuada que telenovela barata. Claudia incluso soltó un saludo sarcástico. Qué bueno verlos tan puntuales. Jessica apretó mi brazo, pero no respondió. Yo tampoco. No les íbamos a regalar ni una palabra. Adentro, antes de que comenzara la audiencia, nuestro abogado nos llevó a una sala pequeña. Hoy vamos a presionar fuerte, nos dijo. Ellos creen que tienen ventaja, pero lo de la nota cambia el panorama. Jessica le mostró la piedra envuelta. Esto lo tiraron anoche a nuestra ventana. El abogado la miró, luego me miró a mí y soltó un esto nos cae del cielo casi en un susurro. Es acoso. Y es evidencia directa. Vamos a usarla. Jessica respiró por primera vez en todo el día como si le hubieran quitado 20 kilos del pecho. William, ¿crees que Claudia fue capaz de hacer esto personalmente? Capaz no, dije. Pero Daniel sí. O los dos. Con ellos nunca sabes hasta dónde bajan. Justo cuando el juez nos llamó, Daniel soltó una sonrisa torcida, como si ya hubiera ganado. Yo solo pensé, sonrían ahora, porque hoy empieza su caída. La sala del juzgado estaba fría, con ese olor a papel viejo y aire acondicionado que siempre te hace sentir más pequeño de lo que eres. Jessica se sentó a mi lado, sus manos entrelazadas con fuerza, mientras Claudia y Daniel se acomodaban del otro lado como si fueran víctimas santificadas. Daniel incluso cruzó las piernas con ese aire de nadie puede tocarme que siempre había usado para manipular situaciones. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Mi corazón golpeaba fuerte, pero en cuanto el abogado inició, su voz firme me dio un poco de calma. Su señoría, comenzó, lo que tenemos aquí no es un simple conflicto familiar. Esto es una escalada de hostigamiento que culminó anoche con un acto sumamente preocupante. Claudia Numbers clavo la mirada. Daniel se movió en la silla, inquieto. Nuestro abogado colocó la piedra envuelta y la nota sobre la mesa del juez como si fueran dinamita pura. Esta fue arrojada por la ventana del hogar de mis clientes. A las 10:42 de la noche. El murmullo en la sala fue inmediato. Hasta el juez levantó la ceja. ¿Y ustedes tienen idea de quién lo hizo?, preguntó, mirando primero a nuestro lado y luego al de ellos. Sí, su señoría, respondió el abogado. El patrón de conducta, las amenazas previas, la insistencia en obtener beneficios económicos, todo apunta a Claudia y Daniel. No es coincidencia. Es una línea de comportamiento.
Claudia se inclinó hacia adelante, roja de furia. Eso es mentira. Nosotros jamás. El juez levantó la mano, cortando su berrinche como si fuera una luz roja. Señora, si interrumpe de nuevo, la saco de la sala. Jessica respiró hondo, y pude sentir cómo su angustia se transformaba en algo más sólido, más fuerte. Daniel nos miraba con odio, pero por primera vez, también con un dejo de preocupación. Nuestro abogado terminó. Pedimos que el tribunal otorgue protección inmediata. La situación está escalando y mis clientes son una pareja mayor que ha vivido meses bajo amenazas y manipulación. El juez tomó sus notas, miró a ambos lados y dijo: voy a tomar una decisión hoy. Esto no puede esperar. Y ahí, el silencio se volvió insoportable. El juez se acomodó las gafas, revisó los papeles por última vez y soltó un suspiro que retumbó en toda la sala. Claudia y Daniel parecían contener la respiración. Jessica apretó mi mano hasta dejarme los dedos blancos. Yo solo quería que todo terminara de una vez. Después de revisar el historial, las declaraciones y las pruebas presentadas, comenzó el juez, con esa voz pesada de autoridad: queda claro que la situación ha llegado a un punto insostenible. Claudia hizo un gesto como si fuera a protestar, pero Daniel le tocó el brazo, obligándola a quedarse quieta. El juez continuó: el comportamiento mostrado, incluyendo intimidaciones reiteradas y un acto peligroso cometido anoche, constituye una amenaza seria. Por lo tanto, otorgo la orden de restricción completa. Efectiva desde hoy. Jessica rompió en un suspiro de alivio, como si hubiera estado cargando toneladas en el pecho. Claudia, en cambio, se quedó con la boca abierta, congelada en esa expresión de «esto no puede estar pasándome a mí». Daniel bajó la mirada, derrotado. Y sobre el asunto del testamento, dijo el juez, hojeando otro documento: los cambios están debidamente firmados, certificados y legalmente válidos. No hay motivo para invalidar nada. Las decisiones del señor Williams se mantienen tal cual. Eso fue como dejar caer un portazo gigante entre dos mundos. Claudia se levantó de golpe. Ustedes no pueden hacerme esto. Son, mis padres. Yo. Pero el juez ya había terminado con ella. La audiencia ha concluido. Buen día a todos. Golpeó el mazo y el sonido fue definitivo. Un cierre. Una liberation. Mientras salíamos, Jessica apoyó su cabeza en mi hombro. Se acabó, ¿verdad? Sí, respondí. Por fin se acabó. Afuera, el sol brillaba como si nada malo hubiera pasado en el mundo. Respiré profundo, sintiendo por primera vez en décadas que el aire no dolía. Habíamos sobrevivido a la tormenta. Habíamos puesto límites. Habíamos recuperado nuestra vida. Y mientras caminábamos hacia el coche, sentí algo que creí perdido hace años. Paz. La clase de paz que no se negocia. La que se gana,